Vale, muy bien. Buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy, donde vamos a trabajar una nueva guía, pero con la misma competencia de procesar con la que hemos venido trabajando. ¿Vale? Entonces, como ahorita no tengo acceso a la plataforma, descargué unos documentos y se los voy a compartir. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Vale, listo. Muy bien. Gracias. Listo, entonces por este lado me voy a permitir proyectar la guía para que revisemos las actividades iniciales de la competencia y los componentes que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a ver en general las evidencias. Como paréntesis, antes de empezar nuevamente con una guía, eh, yo les escribí al grupo y les envié el centro de calificaciones. Ya pueden bajar la manito, muchas gracias. Yo les escribí y consulté con la instructora vocera para la subida de las evidencias. Estuvimos hablando hoy con ella para las personas que ingresan a plan de mejora. Entonces, ella me dice que ya les había dicho a ustedes que son 15 días después de la fecha de, de cierre de las actividades, ¿vale? Entonces vamos a dejar la semana siguiente, apenas habla la plataforma, les voy a dejar disponibilidad de las actividades para que primero miren su calificación y su retroalimentación, porque algunos me escribieron que no podían verlo desde el centro de calificaciones, aunque ustedes lo pueden ver, ¿sí? La retroalimentación sale un asterisco ahí al lado de la nota y ustedes le dan clic ahí y ahí pueden ver la retroalimentación, el porqué de la nota. A la mayoría les fue bien, algunos quedaron en D, recuerdo que más que todo por los links, porque los links que utilizaron no permitían acceso, no los dejaron disponibles o públicos y por eso fue el tema, ¿vale? Por lo demás les fue bien, entonces para que sepan. Y podemos entonces de esta manera revisar nuestras notas, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud acerca de lo que les estoy explicando. Los escucho. Profe, a mí me apareció en D, en una actividad, entonces yo le había mandado era el link, tal vez fue que no lo dejé abrir. ¿Quién me habla? Es que tengo manito. ¿Lina? Lina Arango. Lina, bueno, Yuri y Melissa, si no tienen preguntas, bajen la mano, ¿vale? Listo. Ah, bueno, entonces sería que el link no se dejó abrir, lo que estoy diciendo, ¿sí? Lina, Ok, profe. no te escuché, discúlpame. Bueno, entonces me tocaría hacer, volvérselo a enviar. Sí, primero activarlo, dejarlo que quede público o disponible, ¿sí? Para que yo lo pueda ingresar y revisar la presentación o lo que haya subido allí, ¿sí? Y luego lo vuelves a subir, lo copias nuevamente y lo subes ya cuando está disponible. ¿Mm? ¿Listo? Listo, instructora, muchas gracias. Sí, yo creo que fue eso porque en general les fue muy bien. De hecho, más o menos 25 aprendices están entregando evidencias. ¿Vale? Entonces, apenas tengas ayuna, yo creo que mañana me dedico a abrirles plataforma y yo les escribo por el grupo que quedan disponibles para que puedan revisar notas y eso. Y luego vuelvo a cerrar. La semana entrante dejo disponible y vuelvo a cerrar. Entonces, por favor, revise porque no podemos dejar disponibles las actividades. No podemos quedarnos calificando pues todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como ya avanzamos, pues tenemos que seguir en lo que llevamos, ¿listo? Y quienes no alcanzaron, pues ahí tienen ese chance. Obviamente, la nota no va a ser sobre 100, ¿listo? Yuri. Instructora, a mí sí, en el centro de calificaciones no me salen las actividades con su merced, pero pues a mí ya me salen aprobado el Excel que su merced nos mandó, pero Ah, no aparecen en fase de planeación.
Y hay varias actividades tampoco que no aparece la calificación. ¿Pero de las mías? De las de su merced no aparece nada de las actividades, digamos, donde tuviera que de pronto me hubiera faltado una, no se ven. Ay, perdón. Ah, bueno, pero todo está aprobado. Entonces, cuando yo abra la plataforma, tú puedes ingresar y mirar la retroalimentación, si quieres, ¿vale? Pero Sí. pues ahí te salvas porque ya tienes todo aprobado. Pero si quieres mirar la retroalimentación, ahí la vas a encontrar, ¿vale? Y voy a revisar por qué no se está viendo en el centro de calificaciones, porque en teoría debería verse. Claro que ustedes saben que la plataforma pues ha tenido sus temas y sus inconvenientes y nosotros pues nuestra herramienta es la plataforma. Bueno, pero eso no quiere decir que no nos defendamos por otro lado, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces voy a proceder a guía 4 si ya no hay más preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué guía 4? Porque algunos me preguntaban que por qué estábamos saltando que ustedes venían de guía 2, 3. Bueno, porque las actividades de la competencia están en guía 4 y como tenemos poquito tiempo, pues hay que iniciar ya. Aunque no son más poquitos, pero toca iniciar. También nos vemos en guía 5 con otra competencia. Nos vemos en guía 6, nos vemos en guía 7, nos vemos en guía 8. O sea, vamos a seguir trabajando para que sepan. ¿Listo? Entonces vamos para la guía 4. Voy a permitirme por acá presentarles, hacer la presentación de nuestra guía de aprendizaje, que es esta. Listo. Entonces yo estaba como revisando la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, les decía que la competencia sigue siendo procesar. Espérame, vuelvo un poquito por acá. Sí, eso está. Procesar los datos. ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo? Bueno, es que no los miro por allá y como no activan sus micrófonos, entonces no sé. Pero sí están viendo, ¿cierto? Me devolví ya aquí y me quedé en la guía. ¿Sí Sí, estamos? señora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a trabajar varias evidencias, ¿sí? En esta parte, pues vamos a profundizar un poco más los conceptos que ya hemos venido trabajando y vamos a fortalecernos un poco en la parte de los sistemas de gestión de la organización que ustedes también vienen trabajando con otras competencias. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo integrarlos allí también. Entonces, aquí la primera evidencia se llama matriz de datos tabulados de acuerdo con el sistema de gestión. Entonces, es el tema de bases de datos, ¿sí? Trae un anexo de registro de ventas y van a trabajar con ese anexo que aparece ahí. No lo pude descargar por lo que les dije que está ahí la plataforma molestando un poquito, pero entonces apenas lo tenga se los comparto y ustedes también lo pueden descargar por la plataforma, ¿listo? Entonces aquí pues se establecen unos criterios frente a ese formato que viene y esos criterios vienen acá. Países, participación de venta, rentabilidad, ¿sí? Entonces es para el tema de registro de ventas, ¿listo? Luego viene, entonces aquí van a entregar en PDF, Word o Excel, porque la matriz viene en Excel, entonces pues chévere que utilicen mejor el Excel, que la suban en Excel, van a trabajar esa matriz de datos tabulada, ¿listo? Luego tienen una infografía resultado de la tabulación de datos. Entonces van a trabajar el tema de tabulación de plantillas como Canva. Algunos utilizan otras, no hay problema, ¿sí? Porque hay muchas aplicaciones que traen
plantillas de infografía. Entonces no tiene que ser solamente esta, sino pues la que sea de su elección, ¿vale? Pero lo importante es que usted haga la infografía con esa herramienta Canva, ¿listo? Aquí entonces tenemos bueno, aquí tienen que consultar, espérenme que yo no mire aquí desde la primera vez, o más bien no les dije qué es lo que tienen que consultar. Entonces acá me devuelvo para mirar cuáles son. Espérenme, miramos la... No sé por qué me devolví tanto. Es desde acá, desde acá. Aquí es competencia procesal. ¿Listo? Entonces, tenemos esa. Entonces, acá tenemos. Venga, miramos acá, nos dice recolección de información y bases de datos. Este es el componente de información que tienen que o que deben consultar. Entonces, ya les dije esta matriz que viene con un archivo anexo y que pues en preferencia súbalo en ese mismo archivo anexo, pues ya diligenciado. Luego viene este que es una infografía, que es más como de buscar datos, de buscar esos datos que trabajaron en la evidencia anterior y colocarlos en una infografía, como una presentación de esos datos. ¿Listo? Luego viene esta que es la evidencia de estructura de datos medibles de acuerdo con requerimientos del sistema. Y viene acá una tabla que, digamos que este es un ejemplo, pero pues yo les tengo otros ejemplos también. Entonces ustedes, hay otros ejemplos. ¿Mm? Y esta pues se puede trabajar en equipo. Entonces ahí van 3, ¿no? Y esta es, que acá hay un tema que, como son 2 resultados de aprendizaje. Bueno, este es un cuestionario. No sé por qué me dice así. Esperen un segundo. Es que eso es lo que, sí, yo no me los imagino a ustedes también buscando acá las evidencias porque si me enredo yo. Pero bueno, entonces a veces negociamos cuando son muchas evidencias, negociamos presentar algunas, pues que sean las más importantes. Entonces lo que vamos a mirar también. Entonces aquí hay una evidencia, tan. Esta es la evidencia 2, que es la infografía. Y esta en teoría pues debería ser la evidencia 3. Pero miren que dice evidencia 0. Entonces esta es la que les digo yo que les traje otros ejemplos. Luego viene esta que es la verificación del instrumento. O sea, ahí vamos 4 con esta, ¿no? Verificación del instrumento según el sistema seleccionado. Estructura de datos medibles. Entonces aquí son 3 actividades: almacenamiento, procesamiento y salida. Es como, es un proceso. Entonces, a través de una herramienta. Listo, esa sería. Y viene acá un cuestionario. Entonces, ¿cuántas llevamos? Como 7, ¿no? Entonces, quiero que miremos, como tenemos poquito tiempo, tengo una propuesta, y es que trabajemos como las evidencias que de pronto nos aportan como el conocimiento que requerimos, ¿sí? Entonces, pienso que de esas 7 vamos a seleccionar algunas, ¿sí? O sea, el cuestionario sí o sí lo deben hacer. En ese sí, por favor, estudien las temáticas que aparecen y ese lo hacen, ¿de acuerdo?
O sea, todos deben presentar su cuestionario, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, instructora. Listo, entonces esa la van a trabajar todos igual. Y este tema de procesamiento de verificación del instrumento, ¿sí? Donde se trabaja el tema de toma de decisiones, ¿m? Y se trabaja una herramienta, esa es posible que la podamos hacer integrada con la que vamos a trabajar hoy, con esta de acá arriba, y subirían solamente esa. ¿M? Esta me parece que es como la más importante, y esta la vamos a trabajar hoy, ¿sí? O sea, esta sí o sí. Instructora, qué pena, no sé, yo no estoy viendo nada, ¿será la única? Ahí, no, ahí dice que se está compartiendo. Espera, voy a volver a compartir, a ver si sí. Mira, ahí, ¿sí? ¿Ahí estás viendo? ¿Ya están viendo? No, aún no. ¿Y los demás? ¿Será solo Yuri o no están viendo ninguno? Sí, estamos viendo. ¿Sí se está viendo? Yuri, si quieres, por configuración ahí, dale como para de presentación algo así, o si quieres, desconéctate y yo estoy pendiente y te vuelvo a conectar rápidamente, que a veces falla. Entonces, no nos deja ver. Y si necesitamos que veas, porque pues para la explicación. ¿Quieres Sí, desconéctate? señora, ya me salgo y vuelvo a ingresar. Eso, y le das los permisos. Cuando te diga que si permites, dile que sí a todo. Bueno. Bueno. Esperemos un minutico a Yuri. Buenas noches. Juan Carlos, hola Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo está, profesora? Una Bien, preguntita. señor, Yo estoy un cuenta. poquito confundido no con las evidencias, sino con el contenido de estudio, o sea, con las guías. Exactamente, ¿cuáles sería? Yo descargué, eh, tengo como 3 materias, sacando inglés, perdón, y sacando lo que es el TIC, que es la de informática, digámoslo así. Está el proceso de la información documentada, la recolección de información de la base de datos y sistema de gestión. Esta materia sería sistemas de gestión. Bueno, Juan Carlos, entonces un poquito, como han sido súper juiciosos, en Encena no vemos materias, sino competencias, ¿vale? Y nosotros veníamos, tú entraste ahorita, ¿cierto? No entraste antes. No, yo estoy desde el principio. Ah, ¿desde el inicio? Ah, bueno, vale. Bueno, no hay problema, entonces repetimos. Estamos viendo la competencia que se llama procesar. En Encena se ven competencias porque ustedes se forman para el emprendimiento o para la vida laboral. Entonces, por eso se llaman competencias. Entonces, de aquí en adelante, acuérdate que todo lo que nosotros trabajamos en la formación gira alrededor de las competencias, ¿vale? Listo, listo. ¿Listo? Entonces, la competencia que continúan viendo conmigo se llama procesar los datos, ¿sí? Entonces, Ok. entonces tú te vas a ubicar en la guía que estoy, ya, ¿sí están viendo la guía ahora sí? Yuri, ¿sí estás viendo ahora sí? ¿Me No, confirmas? Sí, no, señora. ¿Y Juan Carlos no la está viendo? no veo nada. Vuelve a hacer, entonces, haz lo que hizo Yuri. Sal, Actualiza. vuelves si ingresas y le das todos los permisos antes de ingresar para que te permita ver. Listo, esperemos ahora a Juan Carlos un momentico. Ah, pero Yuri sí ya está viendo, ¿cierto? Sí, señora, yo ya estoy mirando la guía. Es que Teams nos falla a veces en ese sentido. Dejemos que Juan Carlos ingrese. Listo, ahora sí, Juan Carlos, ¿ya estás viendo? Juan Carlos. Sí, profesora, sí veo la Ah, estructura como perfecto. tal. Ya estás viendo la guía, ¿sí? Sí, la guía sí. Listo, entonces esta es la guía 4, o sea, la pueden descargar por la plataforma, ¿sí?
Entonces, en esta guía 4, la competencia que continúan viendo conmigo se llama procesar los datos. Entonces, tú aquí, por ejemplo, le puedes dar, como hice yo acá, buscar, control G, buscar en el PDF, y vas a buscar esa competencia que se llama procesar los datos. Esa es la que vamos a trabajar. En la guía están todas las competencias que van a ver en toda la fase. Y conmigo van a trabajar esta. Se llama procesar los datos de acuerdo con técnica de investigación y tabulación. Entonces, esa es la que vamos a trabajar. Es la 3.2 para que te puedas guiar. Listo, entonces el documento que yo descargué se llama Documentos y Procesos de la Información Documentada. Estamos hablando de la guía, ¿sí? Y hay Sí. unos materiales de estudio que Ujú. también están ahí, que en la guía nos dice que debemos leer, que de esos materiales. Espérame a ver si me puedo meter a Sajuna, porque es que no, ha estado súper terrible hoy Sajuna. Y a mí hoy solamente pude entrar un momentico a revisar una cosa que tenía que revisar y no me estaba dejando entrar. No, miramos si ahorita que en la noche está fallando. A ver, espérame a ver. Un momentico por acá. Sí me dejó entrar. Venga, les comparto. Ahí ya están viendo Sajuna, sí. Sí. Listo, entonces tú vas a encontrar acá, nosotros vamos a ubicarnos en la fase, ¿cierto? Entonces ahorita ustedes están en fase de ejecución, ¿cierto? Entonces ahí en herramientas le das fase de ejecución, actividad de proyecto 3. Entonces aquí hay varios materiales de formación, ¿los están viendo? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces en esos materiales de formación, perdón, tenemos recolección de información y bases de datos, que es lo que van a trabajar conmigo. Básicamente creo que es este, nada más. Y creo que este también, documentos y procesos, que creo que es el que tú me estás preguntando, no estoy segura, ¿sí? Entonces se trabajan esos materiales. Aquí está la guía de aprendizaje, que es la que yo proyecté. Tú la puedes, ingresas por el link y ahí la vas a poder descargar y demás. ¿Listo? Sí, esa era la que yo tenía, la curiosidad de saber, pues, cuál era, o sea, qué evidencia o qué documento de estudio va relacionado con las competencias, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso que esta competencia es 1067, que tiene la matriz, tiene la infografía, tiene la estructura de Sí. datos, tiene la Ajá. verificación, el cuestionario, pero yo ya descargué, como yo todo lo tengo bien estructurado, yo decía, pero Sí. ven acá. Eres organizado. Sí, yo soy en ese sentido, yo hago un cuadro, todo bien, y digo, bueno, esta competencia se llama, pero no sabía si era gestión del sistema, no sabía si era recolección de la información y base de datos o proceso de la información, porque yo dije, creo que la profesora Magali casi siempre, la materia de ella es sistema de gestión. Ok, Entonces, esta se llama procesar los datos, ¿listo? Y el ok, material de información a consultar se llama recolección de información y bases de datos. Para esta evidencia. Entonces, fíjate que tú aquí arrancas con la competencia, hay una explicación y aquí te dice material de formación a consultar. Para el desarrollo de esta actividad se recomienda revisar el contenido, recolección de información y bases de datos. Entonces, ese es el que perfecto, vas a mirar, perfecto, ¿sí ves? perfecto, sí, sí, Para perfecto. esta. Y las evidencias son las que, como tú ya estabas, entonces las que acabé de mencionar, que son, en teoría son 8, ¿cierto? Contamos 8, una, ay, 2, ayúdenme a contar, Yo tengo aquí una, 3, dos, tres, cuatro, cinco evidencias. sí, evidencias. Pues entre procesos y 5, recolección son Son 5. 5. son 5, ¿cierto? Listo, Entre son 5. proceso, sí, entre proceso y recolección son 5. La matriz y la infografía, que equivale al AA1, que me imagino que es proceso, y el de 1067, que es AA2, que creo que es recolección de información, son 3. La estructura de datos, verificación de instrumentos y el cuestionario.
Listo. Entonces les decía que el cuestionario sí o sí lo vamos a hacer y que vamos a trabajar las evidencias, o sea, vamos a tratar de hacerlas todas, pero vamos a trabajar las que están más, como que tienen el enfoque más grande ahorita, ¿sí? Que nos va a permitir desarrollar bien el tema que necesitamos trabajar. Entonces aquí estoy viendo voy a descargar acá el documento aprovechando que al fin me dejó entrar, el anexo que nos sale ahí, que es en Excel, que yo lo había visto, pero no lo había descargado. ¿Ahí lo están viendo? No. No, que lo estén viendo todavía. Ahí están viendo el anexo, confírmenme. No. No. Espérenme un segundito, lo abro por este ladito para que ustedes lo puedan ver. Es este. Es este. Es un Excel muy básico, ¿sí lo ven? Confírmenme. Sí, ¿Sí zona, saben? país, tipo de productos, canal de ventas. Eso. Entonces aquí lo que nos pide es que ustedes realicen o diligencien este Excel con unas condiciones que aparecen ahí. Entonces, me devuelvo. Hice matriz de datos, será necesario hacer uso de esta base de datos, ¿sí? Entonces, con esta base de datos es que se va a construir la evidencia. Entonces, ustedes deben tabular y establecer los siguientes criterios. Entonces, ustedes como ya han venido procesando datos, dice que debo, digamos que, hacer un análisis de esta base de datos donde ustedes deben trabajar. ¿Cuáles son los principales países compradores? ¿Cierto? Miren que acá aparecen los países, entonces, ¿cuáles son los clientes o los principales? Los compradores tipo A se diría como en comercio y ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los países que más compran? Entonces, primero van a hacer esa gráfica y esa tabulación de esos países que más compran, ¿cierto? Identificándolos. La otra parte que nos pide la evidencia es cuál es la participación de ventas por cada canal. Entonces, ustedes van a buscar acá el canal de ventas, ¿sí? Entonces, primero van a determinar cuáles son los principales países compradores, pues entonces aquí van a mirar a través de las unidades compradas, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Cuántas unidades? Dime. Es que el primer punto dice principales países compradores y productos de mayor relevancia por país, por unidades y por valor del importe. Yo ahí tenía la duda porque ahí sale valor del importe de venta total y valor del importe de coste total. ¿De cuál sería? Y ahí se usa filtro avanzado, ¿sí? Eso no está en el material de apoyo en sí, el manejo del Excel en filtros avanzados. No. No está en el No. material de apoyo. No, no está. No, ahí no está cómo usar filtros avanzados. Tienes toda la razón. Entonces, como deben seleccionar, o sea, estábamos como ubicando las casillas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ¿quién preguntó? ¿Yuri? Sí, Yuri. Sí, señora. ¿Ustedes han trabajado con Magalis? ¿Ya trabajaron o con otros instructores trabajaron ese tema o no? El de filtro así avanzado, manejando así las varias columnas, o sea, según lo que dice nomás el primer punto, yo miré los otros y también tiene eso, más de 2 filtros, más de 1 o 2 filtros. Sí. Y no, realmente no lo hemos trabajado. Ok. Bueno, pero hoy en día ustedes pueden trabajar esos filtros avanzados desde
desde cualquier video o cualquier inteligencia artificial, ¿sí? Porque digamos que si me quedo yo solamente trabajando eso, pues hoy tenía planeado otra cosa, ¿sí? Entonces voy a buscarles unos videos y se los paso y los repasamos en clase, pero hoy no, porque no tenía eso planeado hoy, que tengo, o sea, quería que avanzáramos en otra evidencia porque pensé que ustedes ya habían trabajado eso. Partí de esa parte, pero bueno, o sea, digamos que aquí es filtrar, como dice Yuri. Entonces, si nosotros revisamos un videíto, si no lo saben trabajar, pueden hacerlo. Les cuento mi experiencia personal, eso me ha tocado hacer a mí, ¿sí? Me tocó hacerlo desde mucho antes porque yo, de pronto, como varios de ustedes, pues no vi Excel en el colegio ni tampoco en la universidad, porque estudié ya hace bastantes años, me gradué hace bastantes años, entonces el manejo del Excel pues era mínimo y pues pude como avanzar en la parte estadística porque mi proyecto de investigación fue ese. Y ya pues a ensayo-error he venido como trabajando, pero si nos quedamos ahí, pues no avanzamos. Entonces, si les parece, lo dejamos, si quieren, para la otra clase y miramos como la forma, porque yo estoy trabajando es el fondo, ¿sí? Y la evidencia, pues sí nos pide es que filtremos y tabulemos. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, desde una base de datos que ya está. Y lo que nos pide es que ustedes, haciendo como ese análisis de esos datos, hagan una tabulación y unas gráficas, y hagan un análisis relacionado y saquen unas conclusiones, ¿vale? Pero, Yuri, también pienso que eso es como un trabajo más de ustedes también, ¿sí? Igual, no los voy a dejar solos ni los voy a dejar. Dime. En realidad yo sí ya he trabajado así esos filtros, yo ya he trabajado eso, pero entonces sí lo considero necesario para personas de pronto que no manejan muy bien el Excel. Vale, entonces. Yo sí lo considero como necesario. Sí, claro, pero lo que pasa es que, bueno, voy a decirles algo que suena como feo, pero obviamente no los voy a dejar ahí solos en eso. Pero pues a veces en estos programas se parte de la idea que ustedes ya manejan esa parte. Bueno, pero bueno, no hay problema. No hay problema, podemos trabajarlo, ¿listo? ¿Vale? Sí, señora. Entonces, básicamente es eso, es filtrar los criterios que aparecen allí, hacer las gráficas y sacar las conclusiones. Básicamente de eso trata esa evidencia, ¿sí? Entonces, me pareció sencilla, no la coloqué ahí por eso. Bueno, pero entonces estoy tomando nota acá y voy a entonces a mirar si les paso unos videos chéveres y lo miramos en una clase así, en unos 15 minuticos. ¿Les parece? ¿Listo? Vale, bien. Gracias, Yuri. Gracias por tu aporte. Vale, entonces luego nos pide que de esa misma información para la siguiente evidencia, voy a dejar de compartir, pero me guardo este archivo. Me lo guardo por acá, examinar, para tenerlo y trabajarlo con ustedes la otra clase, para que hagamos ya los filtros. Pero digamos que en sí, la evidencia está en que cumplamos esos criterios, ¿sí? Y que logremos hacer el análisis. Ya allí, como lo más importante también es que ustedes logren hacer un análisis y obvio que manejen la herramienta que es Excel. Bueno, entonces los invito a que como de tareita pues trabajen en esa parte de los filtros. Listo, nos volvemos aquí a la guía y les decía que después de esta, acabamos de ver, viene la infografía, que es esos resultados de tabulación, presentarlos en una infografía. Y les decía que lo hagan desde cualquier aplicación, no solamente Canva, o sea, hay aplicaciones que tienen Canva y de pronto a ustedes les gusta, está Genially, está
Genial, y se me olvidó ahora. Por acá tengo. O sea, ustedes pueden trabajar infografías, ustedes ponen ahí en el buscador infografías, plantillas y van a encontrar no solamente Canva. O sea, no quiero como que ustedes se queden allí solamente amarrados a una herramienta porque no es así, ¿sí? Ustedes pueden trabajar la herramienta, varios presentaron en Wix, varios presentaron en otras herramientas, ¿sí? Donde ustedes pueden, de acuerdo a la elección, ustedes tengan, aunque Canva tiene buenas, buenas plantillas, pero por ejemplo FreePic, ¿sí? Está desde Adobe, algunos los que manejan Adobe, ¿sí? Y hay varios sitios para, hay uno que se llama GoCorn, que es, espérenme que yo lo busque acá, ya me acordé, que es chévere, y ese casi nadie lo maneja. Diagramas, diapositivas, se los voy a pasar por acá por el grupo, que me parece chévere también, pues para hacer este tipo de cosas. ¿Listo? No solamente tiene que ser Canva. No porque no me guste Canva, ¿no? Sino porque yo sé que de pronto, pues, algunos manejan otras herramientas, ¿vale? Entonces, hacer la infografía, ahí les pasé el link de GoCon y montar el PDF de la infografía o la imagen. Sin embargo, revisen que la imagen quede bien, que se deje abrir y demás para que no pase lo que nos pasó la vez pasada, ¿listo? Y podamos trabajar esa tabulación que desarrollaron en la evidencia anterior. Entonces, básicamente, esta se conecta con esta, ¿cierto? Y esta 3, que es la que yo, o sea, no preparé ni esta primera, esta segunda, sino me fui con esta, que es la que quiero que trabajemos también, que me parece también importante, súper importante porque es la estructura de una base de datos documental, ¿sí? Entonces, por eso me llamó la atención que trabajemos en esta parte, ¿sí? Y esta es la que quiero que quede explicada hoy, ¿vale? Entonces, para avanzar en eso, nos vamos para esa parte. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, en esta evidencia nos están pidiendo que trabajemos una base de datos para las áreas de la empresa. Entonces, aquí me dice que se trabaje en equipo, que ustedes deben seleccionar una empresa. Yo creo que de pronto ya tienen una empresa porque pues ya han hecho varios ejercicios en esa parte. Si no la tienen, pues van a buscarla, ¿sí? Y dice que van a trabajar mínimo 4 áreas por medio de los siguientes pasos. Entonces, establecer la función y el objetivo de la base de datos, organizar los datos según la necesidad. O sea, esto es una base, es un ejemplo, pero no necesariamente es así. Y ahorita les muestro otros ejemplos, ¿vale? Entonces, de acuerdo al área que van a trabajar, ustedes van a hacer esa parte. Entonces, me gustaría que hicieran, aquí dice que mínimo 4 áreas. Si ustedes lo hacen de a uno, trabajen un área bien hecha, ¿sí? Solo una, ¿listo? Si lo hacen en grupo, si van a trabajar, si son 2 aprendices, me van a hacer 2 áreas. Si son 3, me van a hacer 3. Y así, ¿vale? No sé si ustedes trabajan en equipo, pero a mí me interesa más que hacer 4 áreas, es que así trabajen una sola. Por ejemplo, se van por talento humano, por producción, por financiera, por la que ustedes quieran, ¿sí? Y háganle el paso a paso, ¿vale? Entonces ese es como el primer acuerdo, porque es que 4 áreas me parece pues que es bastante y yo pienso que con una que hagan el ejercicio pues ya podemos trabajarlo bien, ¿sí? Entonces, hacen un área si lo hacen solitos. Si trabajan con compañero, hacen 2 o 3. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? Chicos, chicas. Listo, vale. Y, espérame que es que me salgo. Por acá. Estaba yo revisando acá. No te escucho, háblame duro. Es que estás como el micrófono no se escucha ¿Aló? bien.
Ahora Ok. sí, mejor. Estaba revisando y su segunda evidencia de que termine en A2 no es recolección de información de base de datos, es reporte de datos según sistema de gestión. No te entiendo. Usted tiene dos guías, sí, llamémoslo dos documentos de estudio. Proceso de información proceso de información documentada y tiene recolección de información y base de datos, ¿cierto? ¿Recuerdas que lo acabé de leer ahorita? El componente, Sí, ahorita antes de iniciar. sí, pero estaba revisando y me parece extraño porque, por ejemplo, el que termina en 1067, que es el suyo, es el de reporte de datos según sistema de gestión. Está mal, ¿qué? Mal Mm, enumerado. Pero aquí ya en la mm, guía nos dice cuál. Bueno, Sí, sí, entonces listo. ya lo habíamos dicho, ¿recuerdas? Sí, Listo, entonces sigamos. Entonces, van a trabajar un área y van a trabajar esa área, función y objetivo de esa base de datos, organizar los datos según las necesidades. Entonces, por eso les digo que como es según las necesidades, pues esto es un ejemplo, pero no necesariamente lo van a hacer así. Recopilar y organizar los datos asignando categorías según el tipo de cada uno. Entonces ahorita miramos esa parte. Asignar un nombre a cada categoría y esta evidencia es un Excel. Crear una tabla de Excel donde se genere un inventario de la misma según las categorías de esa información, donde tengamos ubicación, proceso responsable y demás requerimientos, ¿vale? Se deben aplicar normas de presentación como alfabetización, numeración y demás. Y la elaboración debe ser en Excel. Aquí sé que convertirlo en PDF, pero no, mire que ustedes cuando algunos me entregaron en PDF, no se ve bien la información, queda cortada. Entonces les sugiero que lo hagan en el Excel y me lo suban en Excel. ¿Listo? Aunque aquí diga PDF, pero si ven es que a veces dan unas instrucciones, pero tratemos de que sea en Excel, ¿de acuerdo? Para que yo pueda ver bien la información y el trabajo que ustedes hicieron. Bueno, ¿listo? Y ahí, esa es la evidencia que vamos a trabajar. Entonces, claras las recomendaciones, van a trabajar un área si son solitos, si son más de uno, pues un área por cada uno. Van a subir el documento en Excel, ¿de acuerdo? Y van a cumplir los criterios. No necesariamente, como les digo, es el que está ahí. Hay otras formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces, por acá nos vamos con una presentacioncita chiquita que les hice. Listo. Entonces, para hacer estas bases de datos y estructurar esta documentación, ¿sí? Que nos está pidiendo la guía, que exactamente nos pide que trabajemos una base de retención documental. Entonces tenemos una normatividad para esa base de retención. No voy a proyectar las diapositivas porque ya saben que se queda ahí pegado. Entonces voy a hacerlo así. ¿Listo? Ahí estamos viendo bien la diapositiva. ¿Me confirman? Sí, señora. Listo, vale. Muy bien. Entonces vamos a trabajar unas orientaciones generales que vienen desde un modelo de gestión documental y de administración de archivos que seguramente ustedes de pronto ya lo vienen trabajando, sino ahorita lo miramos un poquito, que es el MGDA, que es el que está bajo la normatividad colombiana, ¿sí? Y el sistema de gestión, que por eso les digo que de pronto ustedes con el tema del sistema de gestión que han venido trabajando, pues ya de pronto lo han visto, ¿sí? Entonces, este es un modelo, un modelo que, como les decía, ese modelo de gestión documental y de administración de archivos, pues es como una de sus hojas de ruta para que ustedes hagan su trabajo, ¿cierto? Entonces, este manual o este modelo más bien contiene un componente estratégico que está direccionado hacia las políticas, los objetivos y la planificación, ¿sí? Un componente de administración de archivos
en cuanto a la organización, la clasificación y la conservación, o sea, todo esto está dentro de ese modelo. Un componente tecnológico que trabaja la parte que ya en este momento se está usando más, que es la documentación, el sistema de documentación de gestión documental digital, pues porque ya estamos ya en ese nivel, aunque todavía se trabaja físico, pero ya también se está implementando el digital. Y un componente cultural que trabaja más como esa sensibilización hacia la importancia de esa información y de ese manejo adecuado de los archivos. Entonces, esto es un manual de un modelo de 100 y pico de hojas y nos trae básicamente estos 4 componentes, ¿vale? Entonces, ojalá ustedes tengan la oportunidad de hacer la lectura de este manual, de este modelo. Entonces, tenemos para trabajar un archivo, un manual de archivo, ustedes deben tener en cuenta, y para esta evidencia, que existe una política de gestión documental que está estandarizada, ¿sí? Para, pues, obviamente según la necesidad de la empresa, pero hay una estandarización, ¿sí? Existe una clasificación de los documentos, de acuerdo al área también, ¿cierto? De acuerdo a la importancia, de acuerdo a a los tiempos y demás. ¿Listo? Existen unos procedimientos de archivo, o sea, esto es una ciencia. Existe una conservación y una digitalización. ¿Listo? Un acceso y una confidencialidad de esta información y una normativa legal aplicable, ¿sí? Entonces, un ejemplo, el archivo municipal de cómo y la forma como organiza esos documentos administrativos, financieros, jurídicos, en fin, según series documentales y tiempos de retención, que más o menos es lo que nos está pidiendo la evidencia, ¿listo? Es que trabajemos las series y los tiempos de retención de ese archivo o de ese, digamos, de ese manual de archivo. ¿Listo? Listo. Aquí pues son como conceptos donde ustedes cuando manejan esa información a través de esas bases de datos y ese archivo, ¿sí? Deben tener claro que hay una política, como les decía anteriormente, y esas políticas pues trabajan las reglas. ¿Listo? Una clasificación estructurada que tiene que ver con tipo, fecha, área o función, ¿sí? Ojo con esta parte que digamos es lo que nos está representando dentro de la evidencia lo que debemos trabajar. Entonces, tipo, fecha, área o función. En este caso nos pide que lo hagamos por área. Entonces, se va a trabajar por área. ¿Listo? Automatización de procesos, donde al trabajar la parte digital, pues se van a reducir los tiempos y los momentos. Control de acceso, entonces permitir que esos archivos pues tengan una confidencialidad, proteger esa información, ¿sí? Y pues que no todo el mundo tenga acceso. Hay información que es sensible y que pues no puede estar disponible para todos, y hay otra que es de orden donde debe estar disponible pública y publicada. Bueno. Y también hay un ciclo de vida documental. Digamos que esta parte es también súper importante porque aquí habla de cuánto tiempo se debe conservar ese documento, ¿vale? Entonces, desde el momento que se crea ese documento o se recibe, el uso que se le va a dar y finalmente, cómo se debe ya eliminar ese archivo, ¿sí? Entonces hay una política también para esto y un ciclo de vida, pues porque obviamente no podemos, depende del tipo de archivo, pues muchas veces no se guarda para siempre, aunque hay archivos que dependiendo del proceso que se maneje, pues se guardan, se deben guardar o se deben digitalizar, ¿m? Para que no se pierdan, ¿de acuerdo? No sé si esto es un repaso y ustedes ya habían visto un poco este tema, ¿me confirman? ¿O es nuevo? Chicos, ¿se durmieron?
Hola, hola, ¿están ahí? Profe, hola. Perdón, 10, creo que para mí es nuevo. No recuerdo, no sé si mis compañeros me colaboran ahí. Bueno, Lina dice que es nuevo. Ahorita cuando veamos un momentico el manual, que se los voy a proyectar ya mismo, de pronto se van a dar cuenta que en ese modelo de gestión que yo les estaba hablando, de pronto no está nuevo. Bien. Este modelo de gestión documental, de pronto lo han trabajado. Bueno, mira, acá está el mapa de procesos de ese modelo de gestión documental. ¿Listo? Y aquí se los voy a pasar para que lo tengan ahí y puedan estructurar la evidencia. ¿Listo? Entonces aquí son los componentes que yo les decía, los 5 componentes, digamos que están acá, ¿sí? Y es un manual que tiene 110 páginas. Y aquí nos habla un poco de lo que es ese modelo de gestión documental y de administración de archivos, porque como les decía, pues esto es a través de una normatividad colombiana, ¿listo? Entonces aquí está un poco las etapas. Aquí van a encontrar varias cositas que yo sé que les va a servir para el proceso que tienen que hacer ahorita con esta competencia, ¿listo? Entonces voy a pasar por acá y se los voy a compartir en este momento por por el chat del grupo, ¿listo? Para que lo tengan. Entonces, es como para, yo sé que obviamente no se lo van a aprender ni nada de eso, pero sí lo van a poder consultar para el trabajo que van a hacer. Me pareció chévere, interesante y no lo vi en el material, como decía Juan hace un momento. Entonces, como no está, pues yo se los paso para que lo tengan listo. Listo, ahí se los compartí por el grupo. Confírmenme que ya lo tienen. Confírmenme que ya les llegó al grupo. Sí. Listo, vale. Entonces aquí en la evidencia pues es construir como esa matriz documental, ¿sí? Entonces se van a basar mucho en este modelo de gestión documental y de administración de archivos que les acabo de compartir. Voy a dejarlo de compartir por acá. Y voy a compartirles nuevamente la presentación que estábamos viendo. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de esa base de retención que me encontré por ahí. Bueno, entonces, esa base de retención que nos pide la evidencia es básicamente pues otra herramienta con la que se trabaja en el tema de archivos, donde se habla, acuérdense que hablamos hace un momentico del ciclo de vida del archivo, ¿cierto? O del documento, y pues que se trabaja dependiendo como el tipo de documento, y se habla de que la disposición final puede ser que se conserve de manera permanente o que se elimine porque pues no tiene, o sea, tiene una importancia hasta cierto tiempo y luego pues se debe eliminar. Entonces aquí hay una de esas está, acuérdense que hablamos de series, ¿sí? Y subseries, entonces no sé si ahí estamos viendo bien o le subimos un poquito la resolución. Entonces, subámosle un poquito para que miremos bien, ¿sí? Ahí está mejor, confírmenme. Sí. Vale, entonces construir en Excel una tabla. Ya ustedes después usan Power BI y bueno, todo lo que ustedes ya trabajan y hacen pues porque digamos que el SENA nos da la base, pero ya le decía yo a alguien, nos da como el grueso, pero ustedes ya las herramientas, pues luego ya ustedes me imagino que los capacitan o hacen su curso o demás. Entonces, pues ya ustedes trabajan las herramientas. Pero vamos a hacerlo desde Excel, donde la serie documental, fíjense que es contratos, ¿listo? Otra serie es correspondencia
otra serie es talento humano, otra contabilidad y otra planeación. Fíjense que acá está como por áreas de la empresa, ¿sí? ¿Cierto? Entonces está como la parte de proveedores, contratación, no sé qué. El área está como mezclado porque ahí están las áreas talento, contabilidad y también hay procesos como contratos, correspondencias. Y bueno, entonces ahí tenemos como varios ejemplos. Entonces vamos a tener pilas en la serie documental que también si yo me voy al manual que les compartí, también hay una explicación de esto y hay varios ejemplos para que la trabajen, ¿sí? Hay una subserie, pero pues la evidencia nos dice series, pero si ustedes quieren trabajar subseries, entonces de contratos, pues vienen los contratos de prestación de servicios. Entonces recuerden que les decía que cuánto se conservan los archivos. Entonces el tiempo en archivo de gestión 2 años, ¿cierto? En archivo central 3 años, ¿sí? Y dice que la disposición total es que se va a conservar. ¿Sí? O sea, los contratos de prestación de servicios no se eliminan, sino que va a haber una conservación permanente, ¿sí? Entonces, de esta forma, la persona que está dándole esa organización a través de este modelo de gestión, ¿sí? Va a saber que esos contratos pues se guardan durante 5 años en total y que no se eliminan, ¿cierto? Sino que se mantienen allí, ¿no? Viene otro que es el proceso de correspondencia, donde tenemos oficios recibidos y enviados, ¿sí? Tiempo, 1 año, y en el archivo central 2 años, y se eliminan. O sea, no tienen como tanta relevancia, entonces esa correspondencia, que son oficios recibidos y enviados, se deben eliminar, ¿sí? Y así sucesivamente, desde el talento humano, historias laborales, ¿listo? Entonces, ¿cuánto tiempo en el archivo mientras esté activo la persona? En el archivo central se debe tener 20 años, ¿cierto? Y finalmente, pues se debe conservar de manera total, o sea, que no se elimina, sino se deja ahí permanentemente, ¿sí? Y fíjense que de estos archivos, pues básicamente solamente están eliminando estos de correspondencia, porque los libros contables también se conservan y los planes estratégicos también se conservan. ¿Listo? Entonces, y tienen 2 ubicaciones. Recuerdan que también decía que dentro de la evidencia, pues hay que tener en cuenta la ubicación. Entonces, este es un archivo de gestión y un archivo central. A veces se tiene un solo archivo, pero pues como esto es el archivo general de la nación, entonces es posible que estos archivos puedan ser auxiliares y luego los documentos pasen acá al archivo central. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Digamos que en este momento no es, es más como de estructura la evidencia, no es tanto de análisis la anterior sí es de análisis, esta no, esta es más de montar una estructura, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Esta es la información que debemos recopilar de una empresa. Sí, esta puede ser un ejemplo. Yo les decía que trabaje en un área y fíjense que aquí les estoy mostrando varias áreas. Entonces, dentro de la evidencia, ustedes van a trabajar un área, ¿sí? Y van a trabajar esas series y van a hacer como esa organización después de elegir la empresa que van a trabajar. Van a mirar cómo se pueden disponer esos archivos y van a montar la evidencia, ¿de acuerdo? Y cómo sé yo, sigamos el ciclo de vida de ese documento. Por eso les pasé el modelo de gestión, para que ustedes ubiquen el archivo y sepan si es la disposición final es eliminación, ¿sí? O sea, es quitarlo, es eliminarlo, ¿sí? Sea la forma como se haga, o si se conserva, Y dependiendo. esta sería la base de datos, ¿sí? Instructor. Exacto, sí señora. Esa es la construcción de los datos que ustedes van a trabajar, de esa base de datos. Entonces, como les decía, ustedes lo pueden hacer así, lo pueden hacer como viene trabajado desde la guía que vimos ahorita, el cuadrito,
Ahí ahorita me devuelvo y lo miramos. Y hay otra manera con el ciclo PHBA, ¿cierto? Este es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, y este viene como por procesos, por el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. ¿Se acuerdan de ese ciclo? De pronto ya lo vieron, el PHBA. Si no lo vieron, entonces vamos a mirarlo un momentico acá. Entonces, por ejemplo, acá, según el ciclo, ¿sí? Está reclutamiento, preselección y selección, desde la parte de planeación, y esto es desde el área de talento humano, ¿sí? Donde, cuáles son los procesos que se hacen en talento humano, ¿vale? Y vemos la actividad, ¿sí? Bueno, aquí es un poco más hacia el ciclo, pero aquí, digamos que aquí se identifica el quién. Este sí es importante porque es como quién es la persona encargada, ¿sí? Y otra parte importante aquí en este donde tenemos cómo se va a almacenar en herramientas digitales. Y el documento generado, entonces para reclutamiento es un formato de requisición. Para preselección es una base de datos o una ponderación en documento Excel. Y para la selección del personal es un contrato, ¿sí? Entonces, ¿quién está encargado? Aquí el auxiliar de talento humano, ¿sí? Y cuando se hace el contrato, el auxiliar del talento humano o una empresa externa que es la que está encargada del proceso, ¿vale? ¿Dónde se trabaja ese documento? Es aquí lo hacen a través de una herramienta digital. O sea que digamos que el almacenamiento es digital, no es en físico, ¿sí? En otra empresa puede ser en físico, depende si es como la necesidad y como la empresa tenga la disposición de sus archivos. Pero normalmente pues se debe digitalizar también. O sea, la puedo tener en físico, pero también puedo tener digitalizada la información. Según lo que vimos hace un momento, ¿ustedes creen que este tipo de documentos o de archivos, qué disposición se les da? Según lo que vimos ahorita. ¿Recuerdan que vimos un proceso? ¿Cuál disposición sería ahí? ¿Sería de eliminación o sería de conservación? ¿Qué dicen? Conservación. 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 Sí. Conservación, ¿sí? Entonces, en las empresas pues se hace esa construcción también de esa base de datos, ¿sí? Donde esos archivos se conservan, pero es posible que, digamos, ellos conserven los contratos, más no de pronto esta parte de reclutamiento. Depende también la empresa, así que es aquí donde se ve la necesidad de cubrir una vacante, ¿sí? Y más bien aquí cuando se clasifican las hojas de vida, quizás guardamos esto porque cuando requiera otra vacante, pues tengo aquí los perfiles, ¿sí? Entonces puede que conserve estos dos y elimine este primero, ¿vale? Entonces también viene a... Dime. Esto es como una descripción del proceso como tal, es como una Sí, identificación de cada paso, pero no dice la disposición final del documento a no, diferencia del ejercicio anterior donde anterior, correcto. identificamos un modelo de gestión documental que sí pasa para el archivo de gestión, el central o el de conservación. Eso. Entonces, por eso les estoy como integrando los dos para que ustedes puedan tener como los pasos. Digamos que en este segundo ejemplo hay una parte que, digamos, como está con el ciclo PHBA, pero el área sí es talento humano, ¿sí? Entonces, por eso lo traje, porque dependiendo del área que ustedes manejen. ¿Sí? Entonces, digamos que esta parte, hay unas cosas que se obvian, ¿sí? Pero ¿cuáles resalto? El quién, ¿sí? El dónde, que es, digamos que ahí sería la ubicación del archivo, ¿sí? Que sería, aquí sería el archivo que tiene la empresa, ¿cierto? Digamos que sería el archivo central, por ejemplo, de la empresa, porque el otro, acuérdate que era el archivo general de la nación, o sea, es una, digamos que es una empresa pública, ¿sí? Y esta es una empresa privada. Entonces también por eso traje los dos ejemplos, porque
pues podemos elegir una o la otra. Eso ¿Listo? significa que en el campo real, o sea, ya cuando nosotros estemos en la etapa de práctica o ya trabajando, este es más o menos el documento que se trabaja en las empresas privadas y el de modelo de gestión documental de la nación es en entidades públicas. Y, o sea, Correcto. esto es que nos vamos a encontrar y esto es lo que tendremos que construir en aplicando nuestros conocimientos, o sea, todo lo aprendido en este programa, lo tendríamos que construir nosotros. Sí, seguramente que si trabajas en una entidad pública, el modelo de gestión documental ya viene estructurado porque ellos tienen sí o sí que estar certificados en su sistema de gestión, ¿sí? Pero cuando tú de pronto ingresas a una empresa y te contratan para que tú construyas, por ejemplo, una base de datos, es donde tú vas a tener como ese conocimiento para hacer esa construcción. En este caso, con el tema de retención de documentos, que es lo que nos pide la evidencia, porque obviamente vamos a ver y van a ver ustedes a lo largo de su técnico otros modelos, sí, pero en este caso es de retención de documentos, ¿vale? Entonces seguramente que si vas a una empresa donde están iniciando a hacer todo su sistema de gestión, pues vas a tener que construirlo con las alternativas que has venido aprendiendo acá, ¿vale? Pero en una Y esta entidad, sería la alternativa para una empresa privada, o sea, o que no sea sí, pública, sino esta sería sí, el modelo que podríamos aplicar. sí, por eso sí, exacto. Y es decir, si una empresa pública también quiere hacerlo desde el ciclo PHBA, también aplicaría. Entonces, lo que te digo es que la construcción sí la define el tipo de empresa. Normalmente, cuando entras a una empresa pública, ellos ya tienen su modelo y lo que tú haces es alimentarlo, ¿cierto? Y en una empresa privada, pues sí se busca es cómo cumplir esa normatividad. Por eso les pasé ese ejemplo de modelo de gestión documental y administración de archivos para que lo tengan ahí. Y seguramente que si ustedes conserven este documento en su biblioteca, porque seguramente que lo van a usar para otras evidencias. ¿Listo? O sea, no solamente se queda aquí. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, acá trabajamos en la parte, bueno, entonces esto es en planeación, ¿no? Y vamos a ver en el hacer, en esta parte del hacer, la disminuimos un poquito. Entonces, en ese hacer tenemos el reclutamiento, ¿m? La preselección y la selección. Entonces, lo mismo. Entonces, tenemos, digamos que ese ciclo que también aquí, fíjense que en este sería como, también podríamos llamar ese ciclo como la serie documental, ¿sí? Que sería reclutamiento, preselección y selección. Sería, podríamos colocar allí la serie, incluso la podemos numerar como aparece. Y lo mismo, entonces aquí, ¿cuáles son la documentación? Registro de postulantes, lista de preseleccionados y contrato y documentación de la persona candidata, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esa documentación que se puede generar y quién está a cargo, el auxiliar de talento humano nuevamente. Y, y aquí es la parte de la disposición, entonces se trabaja fíjense que aquí cambia un poco porque el registro de postulantes se trabaja de manera digital y física y además también manejan, además del archivo digital al interno de la empresa, están trabajando también agencias, seguramente porque como todas las empresas se valen de empresas que se dedican a reclutar. Entonces, por eso lo traen a través tienen la información también allá en la base de datos de la agencia que está haciendo el trabajo del reclutamiento, ¿sí? La preselección, pues ya digamos que muchas veces la agencia llega hasta un proceso. En este caso, aquí la preselección ya se hace al interior de la empresa y fíjense que el archivo pues se guarda allá, que es la lista de preseleccionados. Y al interior de la empresa pues también ya cuando se hace la selección del personal. Eso en el ciclo de hacer, en el ciclo de verificar,
Lo mismo, tenemos los mismos procesos. Miren, reclutamiento, preselección y selección. Ampliémoslo un poquito acá. ¿Y qué documentos tenemos? Reporte de indicadores sobre la atracción de las fuentes de reclutamiento, análisis de causas, el registro de no conformidades y el informe de mejora. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo? Después de haber recibido candidaturas y antes de iniciar el proceso. Y el análisis de causas después de haber entrevistado y evaluado a los candidatos y antes de comunicar la decisión. Eso es en la verificación. Vamos, que la verificación del proceso que se está haciendo, ¿sí? Y lo mismo, ¿dónde se guarda? En el lugar donde se haya recopilado las candidaturas. Seguramente que en el área de talento humano tendrá su archivo propio, ¿cierto? Y en la parte de actuar tenemos los mismos 3 procesos y miremos la documentación, que es un informe de mejora de esas acciones realizadas. Entonces, fíjense que ese ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, y se hizo por proceso, ¿cierto? Pero si yo también quiero convertir esto por área de la empresa, también yo lo puedo hacer, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese sería como el trabajo. Y no sé si hay, digamos, alguna duda. Sé que es algo nuevo, según lo que me están diciendo, pero digamos que traje estos ejemplos para que podamos hacer la construcción basándonos en el material que ustedes tienen ahí, en la explicación que yo les di hoy, más otra herramienta que les proporciono, que es el modelo de gestión documental, y puedan cómo hacer la estructura, ¿vale? Listo. Nos vamos a volver acá finalmente a la guía. Está por acá. Y fíjense que esta es la base de datos. Entonces ellos aquí aplican una numeración 1, 1.2, 1.3, donde están el documento. Fíjense que ahorita yo les decía como el documento con más detalle, pero aquí dice actas, ¿sí? Contratos y llamados de atención. También habla del periodo, febrero. El tipo, ¿se acuerdan? Se fijan que en el otro miramos si era digital o físico y vimos que algunos eran en físico, pero la mayoría era digital. La ubicación, entonces aquí pues es más como se rotula, si va en la carpeta F, archivo 01, archivo 02, y fíjense que también está el responsable, como les decía ahorita, ya veamos que era el auxiliar de talento humano, y pues obviamente pues es el área de talento humano, y la seguridad es el acceso a la información que yo les decía ahorita, ¿sí? Si es público o privado, pues normalmente en una empresa será privado, y en casi que los documentos en una organización estatal deben ser casi todos públicos, ¿sí? Por todo el tema de la ley anticorrupción y todo eso, ¿sí? Porque este es un buen ejemplo, pero me hace falta la disposición final, ¿sí? Me hace falta, porque si yo estoy construyendo una base de retención documental, por ningún lado veo acá yo la disposición final. Entonces, sí me parece importante que ustedes manejen el tema de la disposición final, si el archivo se va a eliminar o si el archivo se va a conservar, porque si no, pues no está el sentido ahí de esa retención documental, ¿de acuerdo? Y esta sería la evidencia que van a construir frente a este trabajo. ¿Listo? Entonces, la próxima sesión nos encontraremos para que ustedes desarrollen, para que miremos lo del filtro, porque sí me disculpan, pero pues igual no contaba con esa parte, pero lo podemos hacer un ejercicio. Así yo lo hice con el grupo anterior. Entonces, pero pues en eso nos demoramos un poquito más y no lo tenía planeado. Entonces, nada, pues lo hacemos la otra clase. ¿Les parece? Y ya en infografía. Instructora, Señora. esto de la gestión documental hasta apenas se está implementando en el país, ¿verdad? O sea, No. Uy, eso está, imagínate que este modelo de gestión documental empezó hace muchos años y digamos que han habido actualizaciones, ¿sí? Este que yo les envié, imagínate, es del 2020,
que es del Archivo General de la Nación. Es digamos, un modelo de gestión. Pero no, estos modelos están hace mucho tiempo. No sé si de pronto recuerdas, lo que pasa es que ahorita con toda la normatividad, que ahorita hay, digamos que ahorita todo se basa en las normas ISO, ¿no? De pronto si recuerdan hace unos años atrás eran las OSHAs, pero las OSHAs ya digamos que se mandaron a recoger y quedó solo en la norma ISO, ¿sí? Entonces hay norma ISO para la parte de empleados, para la parte de, del sistema de gestión, que es la ISO 9001, y está la 14001, que es la del tema ambiental. Entonces, pero esta normatividad siempre ha existido, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que ha ido siendo actualizada y en el país se ha venido trabajando más que todo en las entidades estatales porque sí o sí ellos tienen que responder por este manejo adecuado de la información, pues por todo el tema de lo que les decía, corrupción, de claridad en la información, bueno, de todo lo que ellos tienen que cumplir. Pero eso siempre ha existido, pues que yo sepa siempre, siempre, siempre ha existido. ¿Mm? Y todas las empresas deben manejar eso de la gestión documental. Sí, Por correcto. pequeñas, no importa el tamaño. No importa el tamaño, no importa el tamaño. Y de hecho, digamos que dependiendo del tamaño de la empresa, pues obviamente y las necesidades, pues digamos que antes había como un modelo donde tenían que cumplir todo, pero se ajustó y ese modelo ahorita va sobre las necesidades de cada empresa, ¿sí? Y sobre la realidad de la empresa, porque es que no es lo mismo, o sea, antes se hacía como estandarizado, esto va para todo el mundo, pero no se dan cuenta que una empresa pequeña de pronto habían unos procesos que no tenía y una empresa grande maneja muchas más cosas. Entonces, digamos que, pero siempre sí es importante que la tengan. Lo que pasa es que, digamos que, por ejemplo, Cámara de Comercio, para ciertos, por ejemplo, si tú quieres hacer una exportación, tienes que validar tu sistema de gestión. Entonces, para muchos procesos hace falta el tema de certificarse con las normas. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, también así sea pequeña, por ejemplo, si genera contaminación, tiene que estar al tema de la ISO 14001, así sea pequeña. Fíjense que las empresas las han ajustado mucho con el tema de la ISO 14001. Y así sea pequeña, tiene que ajustarse a la normatividad. ¿Listo? Me Listo, parece, instructora, gracias. vale, me parece que si nos vemos en otra competencia, vemos un poquito esa parte también. ¿Listo? Bueno, espero que no se hayan dormido mucho. Sé que es un tema grueso, pero por eso les traje ejemplos para que ustedes lo que hagan sea leer un poquito más, nutrir y ya. Porque pues para qué me pongo a leerles lo mismo que está en el material o leerles lo que está aquí en el modelo si ustedes lo van leyendo así y lo van trabajando, ¿vale? Igual lo conocen también. ¿Listo? Vale, de verdad que gracias por su tiempo, gracias por esperar un poquito más a sus compañeros y corrimos un poquito la hora, pero bueno, valió la pena, creo yo. Les muy juiciosos ustedes un viernes hoy estudiando, los felicito. Y de verdad que estoy muy contenta con este grupo porque veo que mucha gente interesada sigan así. Yo sé que algunos no entran a la sesión, pero luego la ven. Entonces, espero que les sirva para hacer sus evidencias. Y nos vemos entonces en una próxima sesión, la próxima semana, para que revisemos el otro tema que nos quedó pendiente, ¿vale? Buenas noches, instructora, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Podemos desconectarnos, finalizamos la sesión en este momento.